Pues bien, que Dios en esta Amén. noche eh, nos bendiga en gran manera, agradecido del Señor que nos ha dado la bella oportunidad de estar junto al pastor Eliezer y la hermosa iglesia metodista libre, tabernáculo de adoración en Puerto Plata, junto también a los hermanos de nuestra iglesia, la iglesia metodista libre aquí en Navas. Un placer para mí poder compartir plataforma con el pastor Eliezer y poder sobre todo compartir la palabra de Dios con todos ustedes que nos están observando desde su tablet, desde su celular o cualquier dispositivo móvil que tengan. Hoy queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios titulado Altar. ¿Cómo se titula? Renovando altar. Y para esto tenemos una lectura bíblica que la hemos tomado del primer libro de Reyes, el capítulo 18, a la altura del verso 30. Y ahí, para poder reducir el tiempo y parafrasear lo que el texto bíblico nos enseña, me voy a permitir leer algunos versos bíblicos nada más. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún la agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová, Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque tus palabras son vida, tu palabra, Señor, nos renuevan, tus palabras nos dan nuevas fuerzas, nuevo aliento y bendicen nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, en esta preciosa noche, el tiempo que tengo disponible para compartir la palabra de Dios, quiero hacerlo, como te dije, tocando el tema renovando el altar. Y en esta noche, cuando yo hablo de altar, yo creo que todo cristiano sabe o ha escuchado hablar de la palabra altar. Y el altar no es más que un lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. El término se relaciona con sacrificio. El altar supone la construcción
la construcción de un lugar especial que el hombre prepara, que el hombre construye con el fin de adorar, con el fin de dar adoración. Y cuando hablo de renovar, estoy hablando de recuperar, estoy hablando de volver a tener energía, estoy hablando de volver a hacer lo que en el principio, lo que fue originalmente. Cuando hablo de renovar el altar, entonces estoy diciendo que nosotros estamos entendiendo entonces que vamos a reavivar el altar, que vamos a reedificar el altar. En toda la Biblia encontramos que los patriarcas, todos ellos siempre levantaban un altar para adorar a Dios. Todos levantaron un altar para adorar a Dios. Si usted ve Noé, por ejemplo, cuando termina el diluvio, lo primero que hace es levantar un altar a Jehová, busca todo animal limpio, toda ave limpia, y ofrece un holocausto a Jehová. Y en ese holocausto dice la palabra de Dios, Génesis, dice la palabra de Dios que Jehová miró eso como un olor grato, la grosura de ese altar, el humo de ese holocausto subió a la presencia de Dios, y Dios miró como un olor grato el sacrificio, el altar que Noé levantó. Y de ahí entonces nace la promesa de Dios de que nunca más iba a destruir la tierra como lo había hecho con el diluvio. Y por eso vemos hoy ese hermoso arco iris que simboliza o representa esa promesa de Dios a Noé. Pero también Abraham, el siguiente patriarca, levantó un altar para Jehová cuando Dios le da la promesa. Que él pudo levantar. Génesis 33:20 dice la Biblia que él le puso el nombre del Elohés Israel, que significa esto es Dios de Israel. Moisés también levantó un altar para Jehová, y a ese altar le puso Jehová como nombre, que significa esto es Dios es mi bandera. Aleluya. Y quiero decirte que la historia de la Biblia, para que podamos entender un poquito el trasfondo, el contexto de los versos que yo he leído, la historia nos muestra en el capítulo 16, versículo 29, cuando inicia el reinado del rey Acab. Y la Biblia dice que el rey Acab, hijo de Omri, él fue un rey que duró sobre él 38 años más o menos, y la Biblia dice que éste hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo primero que hace es que se casa con una mujer que era de otras tierras, una mujer que tenía otros dioses, una mujer que tenía otro tipo de culto, de adoración. Ella adoraba a Baal, adoraba a Sera, y cuando él se casa con esta mujer que llevaba el nombre de Jezabel, dice la Biblia en estos versos bíblicos que Acab entonces levanta un altar para Baal y a Sera en Samaria, y allí dice que cuando él hizo esto, la ira de Dios se encendió. Y cuando esto sucede, entonces se produjo una frialdad total en el pueblo de Israel, porque que para los sidonios, para Jezabel y todo ese pueblo de Siria, Baal y Asera eran los dioses que tenían el poder, que tenían el poder sobre lo que es la lluvia, la prosperidad. Asera era conocida como la diosa de la sexualidad, la productividad, conocida también como la madre de todos y esposa de Baal. Y cuando el pueblo de Dios se volcó en adoración a estos dioses falsos, espiritual tremenda. Ya no había adoración verdadera, ya no había un culto que honrara. Inclusive se creía que ya no había profeta de Dios en el pueblo. La presencia de Dios se había apartado, se había ido.
Entonces, cuando Dios envía o levanta a Elías y lo manda a predecir o a dar de que no iba a llover hasta que Dios por su palabra no abriera las fuentes de los cielos. Y la Biblia dice que cuando esta profecía se dio al rey Acab y a todo el pueblo de Israel, por 3 años y medio no llovió. Se produjo una sequía enorme y Elías entonces, durante ese tiempo de sequía, durante ese tiempo de 3 años y medio, desaparece del mapa. Dios lo tiene haciendo otras cosas por otros lugares, y es en ese tiempo inclusive cuando todos conocemos de Elías y la viuda de Sarepta. Y cuando llegó el tiempo, específicamente en el capítulo 18, Elías regresa porque Dios lo manda a hablarle a Acab y a hablarle al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios quería renovar el altar. Elías regresa con el fin, con el propósito de renovar el altar, y le dice al pueblo en el capítulo 18, verso 20 en adelante, que se reúnan todos. Y cuando se reúnen en el monte Carmelo, Elías tiene que decirle a todo el pueblo de Israel que deben de escoger, entre Baal y deben escoger entre Dios. Elías mandó al rey Acab para que reuniera a los profetas de Aser y los profetas de Baal en el monte Carmelo, y él se iba a reunir con todo el pueblo y él solo iba a representar de Baal, iban a representar a Baal y a Asera. Y la idea de Elías era demostrar que el verdadero Dios de Israel era Jehová, el Dios de los cielos. Jehová, Dios de Israel, estaba totalmente volcado junto con el rey Acab, el rey de Israel, obviamente inducido, seducido por su esposa Jezabel, que adoraba a Baal y a Asera desde Siria. Entonces, ellos vienen para Carmelo demostrar cuál Dios era el Dios verdadero. La Biblia dice que Elías permite que se traigan 2 bueyes. Elías permite que se levanten dos lugares para preparar altar, un altar para Baal y un altar para Asera, y el altar de Elías para Jehová, Dios de los ejércitos. Y el propósito era que los profetas de Baal clamaran a Baal, el primer Dios, sea Dios de Elías, que mandara fuego del cielo, entonces sería el verdadero Dios. Y la Biblia dice que Elías y los profetas de Baal clamaron y clamaron a su Dios, y clamaron y clamaron, y dice la Biblia que al mediodía Elías se burlaba de ellos y le decía: clamen, clamen, que tal vez Baal está durmiendo, o tal vez está meditando, o tal vez está haciendo algún trabajo, o tal vez va de camino, o vos que tal vez duerme y necesita ser despertado. Y la Biblia dice que ellos, como era una cultura, una costumbre en su rito de adoración a Baal, se comenzaron a zanjear, a derramar sangre para conquistar a Baal, para llamar la atención de Baal, y nada sucedió. Baal no respondió, Baal no hizo nada. Sin embargo, llegó el turno de Elías clamar a Dios, de Elías invocar y la Biblia, cuando llegó su turno, pueblo de Israel, acérquense, todos acérquense, vengan, arreglad el altar, vengan, vamos. Y la Biblia dice que él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado con la falsa adoración, con los falsos dioses metidos en el pueblo, quitó toda la ruina, preparó el altar, trajo el buey, trajo la leña, preparó, hizo zanjas alrededor del holocausto, de donde estaba, dice la Biblia, de la palabra de Dios,
4 cántaros y que le echaran agua a la zanja, y así lo hicieron 3 veces, es decir, 12 cántaros de agua alrededor del altar para entonces pedir fuego. Eso parece como medio lo que tú estés pidiendo fuego y que entonces estés pidiendo enseñarle a ellos que aunque había una sequía, aunque el pueblo estaba necesitando el agua, Elías quería enseñarle a ellos lo más valioso que nosotros podamos tener en gratitud. Entonces, la palabra del Señor enseña que mientras él pidió los cántaros, invocó el nombre del Señor y le pidió a Dios que descendiera con poder, que descendiera con fuego, para que todo el pueblo supiera que Dios, que Él estaba vivo, el que había enviado a Elías para renovar el altar, para renovar la adoración en el pueblo de Israel. En el verso 37, Elías le decía: Jehová, respóndeme. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú, oh Señor, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios, Elías quería que Dios volviera el corazón de Israel a la correcta, a la verdadera. Ahora, ¿por qué Elías pidió fuego? El fuego simbólicamente estaba representado. Y quiero decirte lo siguiente: el altar que no tenga fuego es un altar que está muerto, es un altar que no tiene vida. El fuego es símbolo de la presencia de Dios. Y si Dios no está en el altar, entonces el altar, quienes vayan a ese altar sin el fuego de Dios, también muerte. El que es fuego de Dios en el altar y va al altar sin el fuego de Dios, entonces solo va a percibir olor a muerte, no olor a vida, porque donde no hay fuego de Dios hay muerte. Donde no hay fuego de Dios, Dios no está presente. Y Elías quería que poder, con autoridad, con majestuosidad, y que el pueblo supiera que el Dios de Israel tenía poder para descender fuego del cielo, quemar la víctima, quemar el aguas que estaban en la zanja y demostrar el glorioso que tiene el Dios de Israel. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente: esa sequía mandó al pueblo de Israel. Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que habían cosas que tenían que ser quitadas. Ese altar arruinado tenía que ser reconstruido, tenía que ser renovado. Y con la sequía el pueblo de Israel se dio cuenta. ¿Sabe por qué razón? Porque ellos comenzaron a creer que Baal y Asera eran los dueños, o más bien los que tenían el control sobre la productividad de la tierra, que tenían el control sobre la fertilidad. Y Dios le dijo: ok, ustedes piensan que son ellos, pues entonces cierro la fuente de los cielos. Y es aquí donde usted y yo tenemos que hacernos alguna pregunta. ¿Hay sequías en nuestras vidas? ¿Hay sequía espiritual en nuestra vida? Pues entonces vamos a pensar: ¿ha pasado? ¿Por qué ha venido a nuestras vidas? ¿Hay algún propósito detrás de esa sequía de parte de Dios? ¿Quiere Dios algo a nosotros mediante esa sequía? Eso sucedió con el pueblo de Israel. Dios quería mostrar que no era Asera, que no era Baal el que tenía el control sobre la lluvia, que tenía control sobre la fertilidad, que tenía control sobre la cosecha. Era el Dios de Israel el que tenía el control de todo. Detuvo la lluvia hasta que no fue por la misma voz de Elías enviado por Dios, las fuentes de los cielos no se abrieron. Y Elías quería
adoración en el pueblo de Israel, la correcta adoración del pueblo de Israel. Él quería hacerlo al renovar el altar de Jehová en el pueblo de Israel. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. Yo no te estoy hablando a ti de un altar construido. No te estoy hablando de la plataforma que para dar nuestros sermones en los templos. Yo no te estoy hablando de ese estrado hecho de concreto, hecho de algún material humano. No, no, yo te estoy hablando, cuando te hablo de renovar el altar, te estoy hablando de renovar el corazón. Nuestros corazones. ¿Sabe por qué razón? Porque es en el corazón de cada uno de nosotros, o más bien es desde el corazón que puede nacer la más hermosa adoración para el Señor, una adoración de convicción, una adoración de fe, una adoración de agradecimiento. ¿Y sabe por qué te digo que debemos renovar no el altar de los templos, sino el altar de nuestros corazones? Porque es allí realmente donde Dios quiere vivir, donde Dios quiere habitar en nuestros corazones. Y yo no te estoy hablando del corazón, de ese músculo que está dentro de nuestro pecho, que bombea sangre, que tiene ese ritmo de sístole y diástole que pueden llevar y traer oxígeno a través de la sangre a todo nuestro cuerpo. Yo no te estoy hablando de ese corazón, ese es un corazón de carne. Yo te estoy hablando íntimos deseos, te estoy hablando de tus más íntimas emociones, donde están, donde nace tu voluntad, donde nace tu amor, donde nace tu odio, donde nace el gozo, el dolor, donde nace el valor y el temor. Te estoy hablando de lo más íntimo del ser humano. De allí es que te estoy. Ese es el altar que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda renovar en esta noche, en este lugar. En la habitación, si en la sala, si en la cocina, si en el baño de tu casa, en el balcón, en cualquier parte donde tú te encuentres escuchando esta exhortación, este mensaje. Lo que yo quiero decirte es que Dios espera que el altar de tu corazón sea renovado y mueva el corazón de Dios, que inquiete el cielo, el Señor, y que tú puedas entonces lograr que Dios descienda fuego del cielo sobre el altar que está en tu corazón, y porque necesitas encender, avivar el fuego de Dios en tu vida. El fuego también representa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no está la presencia del Espíritu en tu corazón, entonces tú necesitas renovarlo. Si tú estás adorando falsamente, equivocadamente, entonces necesitas renovar el altar. El altar, yo no sé qué cosa ha arruinado el altar de Dios en tu corazón. No sé si son las comodidades, no sé si es no sé si es el deseo insaciable de querer tener más y más. Eso se llama avaricia. No sé si es la idolatría a algún personaje, alguna persona. No sé si el lugar, el tiempo que Dios necesita o que nosotros necesitamos darle a Dios en nuestra vida. Yo no sé qué sea lo que haya arruinado tu altar. En el corazón de muchas personas solamente hay migajas, pedacitos de carbón. Hubo fuego un día, pero ya no hay nada. Si ya no hay fuego de Dios en ti, si ya el Espíritu Santo se ha ido, si la presencia de Dios no te acompaña, entonces solo hay un triste panorama de gris por producto de la ceniza producida por el fuego que un día hubo dentro de ti. Si ese es tu caso, yo te quiero decir en esta noche, así como hizo Elías, que quitó la ruina del altar y renovó el altar de Dios para que así mismo en esta noche tú puedes renovar el altar de tu corazón para que la presencia del Espíritu Santo entonces pueda bajar, pueda descender sobre ti, porque la presencia de Dios no va a descender sobre un altar que esté arruinado. Hay que limpiar. Hay que sacar los pedazos, las migajas de carbón, hay que sacar las cenizas que estén allí y
entonces que reconstruya tu altar, que te ayude a reconstruir ese altar y entonces demandar del cielo el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Hoy en esta noche, Elías le pidió a Dios que descienda con fuego. Y dice la Biblia que terminando él de pedir, de clamar, entonces en el verso 38 del libro Primera de Reyes, dice la Biblia que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, 12 piedras que Elías había puesto conforme a las 12 tribus de Israel, consumió el polvo y dice la Biblia que aún lamió el agua que había o que estaba en la zanja. Y cuando el pueblo de Israel vio esto, entonces se postró por completo diciendo: Jehová es el Dios, Jehová el Dios. Reconoció el pueblo de Israel que Dios era el Dios. Yo quiero decirte lo siguiente: cuando el fuego de Dios está en ti, cuando el fuego del Espíritu Santo está en ti, en tu corazón, en el altar interno que cada ser humano debe de tener listo, preparado para recibir el fuego, la presencia de Dios, cuando el fuego, el Espíritu Santo de Dios está en ti, la gente entonces reconoce que Jehová es el Dios en tu vida, que Él es Dios real, que Él es Dios verdadero. ¿Sabe por qué razón? Porque van a ver las maravillas del Dios verdadero, las maravillas real. Van a darse cuenta entonces que Baal y que Acera eran falsos dioses en tu vida, eran falsos profetas los que estaban hablándote de esos Baal y de esos Acera de este mundo. Y se van a dar cuenta también que el Dios del cielo que desciende con fuego, que queme los víctima, que quema la leña, que quema las piedras, que lame el agua, es el Dios que hace prodigios, que hace maravillas, que hace milagros, que transforma todo a favor de él glorificarse y bendecir a todo hombre y mujer que desde su interior, desde lo más puede sacar una correcta, una verdadera y una honesta adoración para Dios, el Dios de Israel, el Dios del cielo. Ahora tú tienes que saber lo siguiente, ya casi estoy terminando. Tú tienes que saber lo siguiente. Nosotros queremos levantar altar para Jehová. Vamos a tener con enemigos. Escucha bien, vamos a tener que luchar con enemigos que van a querer apagar nuestro fuego, van a querer apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Inclusive hay un coro que los cristianos cantan o cantamos que dice que Satanás el fuego. Y el coro dice: y a mí el fuego es de Jehová. Aleluya. Y precisamente ese es el primer enemigo que nosotros, fuego de Dios en nuestras vidas. Y Él va a venir a nosotros para desanimarnos, para desalentarnos. Él va a venir a nosotros para confundirnos, dudas, para poner incredulidad en nuestros corazones, en nuestra mente, y que nosotros no podamos creer en la palabra, en la promesa, en la profecía de Dios, que no podamos creer en el propósito que Dios tiene con nosotros. Y yo quiero decirte algo: resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si él quiere venir a enviar sus dardos a tu mente y a tu corazón para apagar el fuego de Dios, agarre el escudo de la fe y apaga esos dardos de fuego del maligno, para que la presencia de Dios no se apague en el altar que tú hayas levantado en tu interior para Jehová. Primer enemigo que tenemos, que quiere apagar nuestro fuego. Segundo enemigo, el mundo. Y cuando hablo del mundo no me estoy refiriendo a los árboles, a los mares, no me estoy refiriendo a las cosas físicas que nosotros vemos, me estoy refiriendo al sistema nocivo y dañino en que el hombre de hoy se quiere mover, porque el hombre de hoy quiere aceptar y validarlo como bueno, a ese sistema corrupto, a ese sistema corrompido, a ese sistema cargado de pecado, a ese sistema totalmente
contrario a los designios de la fe, contrario a los designios de Dios, contrario a lo que es palabra de Dios. Me estoy refiriendo al decirte mundo, a todo aquello que puede ser oferta para ti y que pueda ser tentación para ti, sobre todo cuando es algo que tú sabes que es en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso se llama mundo. Y ese es un enemigo también que tenemos, que quiere apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dile no al mundo. Dile no a sus placeres que no honran a Dios. Dile no a todo lo que pueda ofrecerte este sistema en el que el hombre vive debajo de este globo terráqueo. Dile no a ese sistema que quiere apartarte de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios. Dile no, porque más importante es la presencia, el fuego de Dios en tu altar. Recuerda, si renovamos el altar para adorar a Dios, para que viva más feroz el fuego del Señor, más ardiente en nosotros, entonces tenemos que decirle no a Satanás o al diablo, y tenemos que decirle no al mundo. Rompemos con su placer, rompemos con todo aquello que no honre a Dios. Ningún enemigo que quiera apagar el fuego de Dios en mi altar que yo he levantado para adorar a Dios, ninguno de ellos tendrá ningún poder sobre mi vida, porque yo he decidido que mi altar se mantenga encendido con la presencia de Dios. Tercer y último enemigo, te he mencionado el diablo y te he mencionado al mundo. Tercer y último enemigo es tu carne, mi carne. Tenemos que subyugar la carne, los deseos pasionales que no honran a Dios, todo aquello que nuestra carne seducido, inducido a pecar, a deshonrar a Dios. Tenemos, y la palabra de Dios nosotros, que aunque se presenten todas las cosas que quieran presentarse, nosotros ante todas esas, Romanos 8:37, somos más que vencedores. ¿Sabe por qué razón? Porque por medio de aquel que nos amó, nosotros podemos vencer la carne, podemos vencer los designios de la carne que son en contravía a la voluntad de Dios. Entonces, ningún enemigo que se pueda presentar delante de ti con la intención de echarle agua, de apagar el fuego de Dios en tu altar, tú debes dejarlo que tenga, que pueda tener victoria sobre todo esto. No permitas que el altar de adoración que debe en cada uno de nuestros corazones sea borrado o sea apagado o sea arruinado por todas las cosas que te acabo de mencionar en esta noche. Mucha gente, COVID-19, muchas personas han levantado un altar para Jehová. Hizo quizás amedrentar la iglesia del Señor, dar la fe, pero yo quiero decirte lo siguiente. En muchísimas casas que antes solo había carbón y cenizas, se renovaron los altares para Jehová. Muchas familias comenzaron a reunirse para adorar a Dios en su casa, para levantar ese altar de adoración al Señor, siendo unos de ellos. Si tú levantaste tu altar en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de toque de queda, si tú levantaste el altar para adorar al Señor, enciende aún más el fuego de Dios. Busca a Dios en oración, busca a Dios estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Busca al Señor de toda forma, en todo momento, en cada espacio de tu vida. Procura adorar al Señor, porque nuestro corazón es para que siempre haya una adoración al Señor. Por eso Elías se preocupó para renovar. El versículo 30 del capítulo 18 de Reyes enseña que cuando Elías llamó al pueblo a acercarse, lo primero que él hizo fue arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, yo no sé
¿Qué hay en ti o en tu alrededor que pueda traer ruina al altar de Jehová? Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en específico o a una familia en específico en esta noche. Yo no sé qué hay en ti o en tu alrededor, en tu diario vivir, que pueda arruinar el de Jehová en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Yo no sé qué haya, pero si tú puedes identificarlo, si tú puedes identificar qué es lo que debe estar dedicada a Dios en tu corazón, si tú puedes identificar qué es lo que te ha arruinado el altar, hoy yo te digo, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, saca la ceniza, saca los escombros de carbón, las migajas, los pedazos, quita ese panorama gris y oscuro y feo de lo que hubo antes, quita todo eso y vamos a renovar el altar, vamos a volver la adoración, vamos a volver a acercarnos a Dios, vamos a volver a buscar su presencia, porque Él nos está dando, aleluya, la oportunidad de nosotros renovar nuestro altar. Para todo esto hizo Elías antes de orar. Recuerda, él arregló, preparó todo. Y antes de que cayera ese fuego, él se preocupó para que todo lo que fuera necesario estuviera ahí. Buscó el buey, buscó las 12 piedras, buscó la leña y buscó el agua. Él puso el altar precioso para y descendiera su fuego. Tú tienes que buscar lo que haya en ti que pueda agradar a Dios y hacer que Dios descienda con su fuego sobre el altar que tú puedas levantar para cuando cayó el fuego de Dios, el altar, Dios probó entonces que él era Dios. Y Elías también dejó demostrado a todos los profetas de Baal y al rey Acab y a todo el pueblo de Israel que Dios era el verdadero Dios en Israel. Ahora bien, cada vez que tú y yo nos sentimos espiritualmente fríos, apartados de la presencia de Dios, eso significa que necesitamos renovar el altar. Eso significa que necesitamos volver a pedir el fuego de Dios. No podemos dejar que el fuego de Dios se apague. ¿Sabe por qué? Porque al igual que nosotros también, los pastores, los hermanos, los líderes en las iglesias, hemos aprendido a prepararnos para adorar a Dios, para ir a la congregación. Nos levantamos temprano, leemos la palabra de Dios, oramos en intimidad antes de irnos a congregar, oramos, pedimos al Señor que nos ayude, que nos llene su presencia, que nos ilumine, que nos diga lo que tenemos que hacer para honrarlo, para agradarlo. Hemos aprendido que su altar se levanta en medio de la adoración. Hemos aprendido que el altar se puede renovar si nosotros hacemos lo que es necesario. Para tú renovar tu altar, entonces necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas meterte, como decimos nosotros en el argot dominicano, meterte con Dios de lleno, buscar su presencia y creer que Él es real. Así que en esta noche yo quiero motivarte, yo quiero animarte, hermano, amigo, que me escucha. Yo quiero animarte a levantar el altar de Dios en tu vida. Quiero animarte al altar de Dios en tu corazón. ¿Sabe por qué razón? Porque estás a tiempo ahora. Yo quiero orar al Señor. Yo quiero orar a Dios por tu causa. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por tu casa también. Quiero orar por todo lo que se tenga que ver con tu medio de vida, con tu entorno. Quiero orar por ti para que ese altar de Dios, que si quizás está arruinado o está propenso a ser arruinado, ese altar de Dios se renueve, se levante, aleluya, una nueva razón. Ay, santo,
Señor, la presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está, aleluya, en este lugar. Así como Elías se preocupó por quitar las ruinas del altar de Jehová, quita todo lo que pueda ser ruina en tu corazón. Señor, ahí donde tú estás, si estás con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, con quienes tú estés en tu casa en este momento, yo quiero que te conectes con Dios, que cierren sus ojos ahí, que oren al Señor, que clamen, que inviten la presencia de Dios en esta noche. No importa en qué lugar de tu casa tú estés. Este es un momento, aleluya, hermoso, es un tiempo precioso. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero decirte, empieza por quitar todo aquello que ha estado estorbando para construir un altar en tu corazón. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay cualquier otro sentir que no honre, que no agrade a Dios, yo quiero decirte que es un buen momento para tú quitarlo, para ruina, eso es migaja, eso es ceniza, eso indica que una vez hubo fuego y que ya no hay nada de Dios ahí. Entonces, si esas cosas están en ti, yo te digo, sácalo, que ya vamos a orar. En un minuto vamos a orar. Y yo quiero que quite todo eso, quita eso de tu corazón, quita las ruinas para que cuando oremos el fuego de Dios descienda sobre tu vida. Si es tu comodidad lo que está estorbando para que el fuego de Dios descienda, quítala. Si es la religiosidad, quítala. Si es el fanatismo, quita eso. Si es idolatría, la prosperidad, quita eso. Reconócelo, pide perdón al Señor, desarraiga todo eso de tu vida. Y hoy pide con fe que descienda el fuego de Dios sobre el altar que hoy tú renuevas, tú levantas en tu corazón para honrar, para agradar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, santo, santo es el Señor. Hay presencia de Dios esta noche, hay presencia de Dios ahí donde tú estás, hay presencia de Dios para ti, hay presencia de Dios para tu casa, para tu familia, hay presencia de Dios en tu altar. Aleluya. Oro en esta noche en el nombre de Jesús. Yo oro en esta noche para que así como descendió el fuego de Dios en el monte Carmelo, así descienda el fuego de Dios sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu familia, que tú seas renovado en el nombre de Jesús. Recuerda, el altar que queremos renovar no es el que está en el templo, no es el que está en X o Y lugar, es el altar que está en tu corazón. Renueva la presencia de Dios en tu vida en el nombre de Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, en esta invocamos tu presencia, desciende con tu fuego, desciende con tu fuego, desciende con tu fuego, aleluya, oh gloria al Señor, inunda Espíritu Santo con tu presencia. Que ha sido levantado, que ha sido, oh Señor, renovado para que tu fuego descienda. Ahora, Espíritu Santo de Dios, de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, glorifícate con poder, descendiendo tu fuego. Así eres tú, y sabemos que tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, tú estás obrando, oh Dios, quitando toda escoria, quitando toda migaja de carbón, quitando toda ceniza de cada corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya,
Aleluya, desciende con poder. Espíritu Santo, te lo suplicamos en esta noche. Trae tu fuego, trae tu fuego, trae tu fuego, Señor. Así como el pueblo de Israel, así como el rey Acab, así como los profetas de Aser y de Baal vieron la majestuosidad de tu poder al descender fuego sobre el altar de... Así también, Señor, cada familia y nuestros vecinos, oh Señor, nos movemos, Señor, puedan mirar que tú eres Dios excelso, que tú eres Dios omnipotente y que tu fuego ha de ser en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. El fuego de tu presencia también pueda purificar cada vida, cada persona, cada familia, cada hogar, Señor, que ha estado conectado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, por el pastor Eliezer y su esposa. Yo oro por la Iglesia Metodista Libre, tabernáculo de adoración. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que el fuego del Espíritu Santo siga ardiendo en su ministerio y que siga ardiendo en la iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que el fuego del Espíritu Santo, Señor, siga siendo, oh mi Dios, visto por todos aquellos que les siguen en las redes sociales, por todos aquellos que visitan la congregación, y que el mismo fuego que tienen ellos en su ministerio y que tiene la iglesia también impacte a todas esas personas que se detienen a escuchar y a ver lo que tú estás haciendo en su vida. Señor, en el nombre de Jesús, tus pastores están en tus manos. Ellos están en tus manos, Señor. Están en tus manos, Dios, que cuando toquen los instrumentos, cuando micrófono para cantar, para adorarte, para predicar tu palabra, el mismo fuego que tú pones en su altar, en su corazón, ese mismo fuego, Señor, ay santo, gloria a Dios, pueda ministrar los corazones, las vidas que estén escuchándole, oh Señor, en el nombre de Jesús, expande, oh Señor, este ministerio que tú has puesto en ellos, el liderazgo y todos miembros, los hermanos de la iglesia están en tus manos. Tu bendición, Dios del cielo, pueda de ellos. También bendigo, Señor, en tu nombre, a todos los que han estado conectados desde el principio de esta transmisión, de este servicio. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien, oh Señor, que necesita renovar el altar, que tu fuego también descienda sobre ellos, Señor. Muchas gracias, Señor. A la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, pastores. Un gran placer para mí haber compartido la palabra de Dios. Espero no haber sido tan extenso, pero el Señor les bendiga. Rafelina, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno verte. La gracia de Dios esté con ustedes, con su ministerio y con toda la iglesia, tabernáculo de adoración. Dios le bendiga, Pastor Eliezer. Amén. Amén, amén, pastor. Gracias por esa palabra, por ese sermón. Como diría Tomás Cabrera, nada más que agregar. El mensaje de la palabra fue claro. Simplemente nos queda a nosotros preguntarnos cómo está nuestro altar. Amén. Necesita ser renovado. Amén. Tiene carbón, tiene fuego. Esa pregunta te la dejamos a ti, hermano, a ti, amigo, en tu mente para que medites en ella. Así que gracias, Gabriel. Muchas gracias, que el Señor te continúe usando, que el Señor continúe usando tu ministerio, tu iglesia, tu congregación, la iglesia de Navas, dicho sea de paso, la iglesia que formó cristiano y que formó mis pasos en los caminos de Dios.
Que Dios bendiga a los hermanos también de la iglesia de Navas y a los amigos que nos sintonizan. Amén. Así que en este momento Gloria vamos a dar por culminado esta transmisión. Vamos a orar. Padre, te glorificamos y te bendecimos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y te damos toda honra. Aleluya. A ti, oh Señor Altísimo. Gracias, oh Señor, por este momento en que tú hablaste, gloria a Dios, a través de los labios del pastor Gabriel. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por su ministerio, Padre. Te pido que tú le bendiga con ricas bendiciones del cielo. Que tú bendigas gloria su familia, sus hijos, su Amén. Congregación, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú le utilizaste gloria como un instrumento tuyo. Yo sé que tu palabra, Señor, ha tocado los corazones. Amén. Gracias, gloria oh Señor, por este momento que hemos podido compartir. Te pido que tu presencia, tu fuego continúe en nuestro interior, en nuestros corazones, Padre, Amén. ardiendo. Aviva la Amén. llama, aviva el fuego de Amén. tu Espíritu Santo en aquellos que están En nombre de apagados, Jesús. Señor. En este Amén. momento, Padre, te pido que tú visites Gloria los a Dios. hogares, Señor. Tú visites la Amén. vida, Señor, que en este momento han escuchado tu palabra y necesitan renovar su altar. Gloria Padre. a Dios. Gracias, Aleluya. oh Señor. Te pido que tu presencia continúe con nosotros. Gloria a Dios. En todo momento. Durante la noche, durante nuestro sueño, Padre. Gloria a Durante Dios. nuestro descansar. Que tu presencia continúe con nosotros, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.